Bienvenidos. Bueno, nosotros ya iniciamos desde hace básicamente 4 años. Tenemos al primer invitado en estas entrevistas del Grito del Vulgo. Tenemos a Ricardo Ruiz. Muchas gracias por estar aquí, compadre. Con gusto, Burgos. La verdad es que digo, qué emoción. Ya después de tantas experiencias, tantas pláticas futboleras sobre todo. Exactamente. Ahora sí entramos en algo más profesional para platicar un poquito de lo que hago, ¿no? La verdad es que agradezco mucho que me invite. Supongo que es porque estoy haciendo bien las cosas, voy por el buen camino. Y pues qué gusto, ¿no? Platicar un ratito contigo. Pues no sabemos si profesional, pero aquí nos la pasamos muy bien con todo lo que hacemos. Eres el primer invitado, fíjate. Ricardo Ruiz, egresado de la licenciatura de Comunicación y Periodismo, conductor, presentador de Telediario Deportes Puebla. Y no sé si quemo aquí, pero vamos a poner que chivarmano ahí en el sentido de abajo. Mira, estas son las primeras entrevistas y a mí me gusta como las entrevistas que tratan, no sé si ser pretenciosas, pero que traten de llevar un fondo. Entonces, él he escogido para los invitados que van a venir algunas citas y dije, le voy a dedicar esta al Richie para empezar una vez antes de iniciar la entrevista. A la vez que podía discutir horas con gran solvencia intelectual sobre temas políticos, era capaz de enfrascarse en apasionantes diálogos sobre literatura, arte o deportes, en especial el fútbol y las proezas de su cuadro, el Alianza de Lima. Había en su manera de ser algo que contagiaba su entusiasmo, su idealismo, el desprendimiento y sentido acerado de la justicia que lleva en su vida. Vamos a dedicarles unas pequeñas citas a los invitados. Es de Mario Vargas Llosa. Correcto, pues la verdad es que para los intelectuales también el fútbol era especial, ¿no? Para muchos. No significa que lo tenga que ser para todos, pero la verdad es que sí, hemos platicado en diferentes momentos del fútbol que también se lee y es importante leerlo si quieres tener mucho más criterio. Y tiene otra magia, el leerlo, el ver el fútbol a través de personas más lucidas. Digo, a nosotros nos ha pasado con Juan Villoro, con Eduardo Galeano. Se lee de otra manera, tiene otra magia. Sí, con Valdano, ¿no? Con Valdano, claro. Un poquito más contemporáneo, pero es verdad. Sí, la verdad es que yo disfruto mucho leerlo y pues te abre mucho, no sé, el panorama, ¿no? Como para tener un criterio diferente también de los deportes. Pues, ¿cómo estás, Richie? Ahora sí, vamos a iniciar oficialmente. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es contento. Ya después de 2 años y tanto trabajando en un canal de televisión, ya con nuevas ideas, vas aprendiendo muchas cosas. Y pues creo que estoy inspirado, vienen retos importantes, sé que puedo ir mejorando mucho mejor, mucho más, entonces bueno, la idea es esto, ¿no? Seguir creciendo como profesional. ¿Cómo llegaste a la empresa? Eso sí, digo, no me gustan ya sabes, las entrevistas de cómo estás, cuántos años tienes, pero sí vamos a darle como un poquito de estructura. ¿Cómo llegas a la empresa? Pues llego invitado por una amiga de hace mucho tiempo, de hecho se volvió amiga mía y de mi familia porque yo me empecé a llevar desde pequeño con su hermano, entonces como que siempre estuvo ahí el contacto. Las redes sociales pues ya te permiten encontrarte con gente con la que pues, tal vez no convives cotidianamente, día, pero claro. sí, ahí estaba la oportunidad de seguir en contacto. Entonces yo, como siempre tuve la inquietud de manifestar mi pensar acerca del fútbol, por ejemplo, del deporte en general, pero sobre todo del fútbol, y tú lo sabes perfectamente, pues yo tenía diferentes proyectos personales, ¿no? La verdad es que te confieso, yo nunca, y lo digo no como un mal consejo, no se lo tomen así, porque no significa que sea la fórmula del éxito, ¿no? Al contrario, creo que fue un caso muy excepcional, muy particular. Yo nunca tuve que tocar puertas a diferentes medios, en ningún momento. He pasado por todos los medios, afortunadamente, medios de comunicación, pero bueno, nunca tuve que tocar puertas. Yo hacía mis proyectos personales, eso también creo que tiene mucho mérito y significaba mucho. Solo yo podré saber el esfuerzo que implicaba. Entonces de repente hacía transmisiones en Periscope, ahorita ya no existe, una aplicación que iba con Twitter, ¿no? Que te permitía hacer transmisiones constantemente con gente de todo el mundo, te conectabas, me pasaba a mí, a las 3 de la mañana, y de repente llegaba un argentino porque tenía la facilidad de meterse a tu transmisión y te comentaba sobre el River, ¿no? Porque estaba hablando de las Chivas uno y llegaba y no... Pero ¿cómo? O sea, tú armabas como tu canal, tu transmisión de decir, hoy vamos... Era una aplicación que te permitía hacer transmisiones streaming, a cualquier parte del mundo, entonces tenías un mapita en el que te acercaban, o sea, por ejemplo, veías un poquito rojo, significaba que alguien estaba transmitiendo, alguien en Tanzania, ¿no? Por decir algo. Claro. Picabas y ya comentabas en directo y era muy fácil, la verdad es que estaba muy interesante. Entonces yo empecé a hacer eso y pues de repente, no sé, entraba un colombiano, ¿no? A las 12 horas, ¿no? A las 0 horas, digamos, porque yo lo hacía en las madrugadas y todo. Y pues ahí me ponía a dialogar con la gente, ¿no? Y lo que le gustaba mucho a las personas que estaban a esa hora ahí, sin hacer mucho en casa seguramente,
era interactuar y que su opinión sobre un partido de fútbol se tomara en cuenta, ¿no? Bueno, entre ese proyecto y también un canal de YouTube que también estuve, que fui invitado, ese no fue mío, sino que fui invitado también por lo mismo de las transmisiones, ahí me contactaron. Pues bueno, estaba subiendo mucho contenido propio a mis redes sociales, a mi cuenta personal de Facebook. Entonces compartía mis propios videos y esta amiga que te comentaba, pues vio algunas de las transmisiones, algunos de los programas de YouTube. Entonces, pues ella tenía la misión de lanzar un proyecto que era Canal 6 aquí en Puebla. Y pues evidentemente se dio cuenta de que yo cumplía con las condiciones que estaban buscando, ¿no? Una persona joven, exactamente, que estuviera realmente apasionada por los deportes. Y pues dijo, se ve que también, no cobrará mucho en ese momento, porque era la intención de lanzar el proyecto, ¿no? Obviamente había que ser muy realistas en cuanto al alcance de los recursos que se tenían. Entonces me invitó seguramente como a muchas otras personas, y pues tuve la fortuna de que me hicieran el casting, conocí a la gente que estaba detrás de la empresa, y bueno, pues me quedé. Y así llegaste. Llegué, estaba todavía estudiando, estaba en el último cuatrimestre de la licenciatura, que ya decías comunicación y periodismo fue lo que pude estudiar. Y bueno, pues a mí me tocó dobletear, ¿no? Estudiar y trabajar al mismo tiempo, ya después fueron cambiando las cosas, fue evolucionando el tema y pues ahorita ya estamos trabajando prácticamente de lleno. Lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que también nuestra generación, si bien se cierra como en muchísimas cosas y se limita en muchísimas cosas, tenemos como la oportunidad de crear nuestros mismos espacios, sí. Independientemente que monetices o no, nosotros andamos en ese rollo, pero sí tienes como este espacio, ya es más fácil de decir, agarro mi cámara o agarro mi celular y puedo dar una opinión desde pues no sé, mi punto de vista de aficionado, de qué me pareció el partido, qué estoy pensando sobre ese director técnico, en las cosas más burdas por irnos a otro temas más complejos o de más importancia. Y apuntabas algo bien y eso es lo que quería llegar. El deporte o el fútbol y la televisión, ¿cómo pasa de ser, es decir, tu entretenimiento, tu mera pasión o una de tus tantas pasiones en tu vida, en qué momento la racionalizas para decir, me puedo dedicar a esto o esto quiero que sea mi trabajo? Porque ahí yo he escuchado personas, y a mí me pasa en otros sentidos, de que alguna pasión o algún gusto no quisiera como explotarlo económicamente o dedicarte, porque sientes como que prostituyes el sentimiento, según yo. Sí, también, ¿no? Sí, y eso lo verán mucho los artistas, y estoy muy de acuerdo, yo puedo pensar en eso. Entonces, ¿en qué momento tú racionalizas y dices, este va a ser mi trabajo, me voy a dedicar a esto? Bueno, la verdad es que yo cuando tuve la oportunidad de estudiar en preparatoria, tenía una materia, y así lo digo claramente, una materia de orientación vocacional. Y me acuerdo de la primera pregunta que me dijeron, ¿qué es lo que te gusta hacer, no? Día con día. Y pues yo decía, fútbol. O sea, nunca me decidí si jugarlo o hablarlo. Cualquiera de los dos me fascinaba. Entonces me dijeron, a partir de ahí puedes elegir a qué te quieres dedicar. ¿Pudiste llegar a primera división? No, estuve muy lejos, pero me refiero con los amigos, sí. O sea, nunca hablemos de llegar a... No, porque ya sabes que siempre yo sí pude llegar a primera división, pero me pasó la rodilla. Sí, existen muchas historias, pero claro. No era el caso, no me refiero a jugarlo con amigos, con equipos de familia y demás. Y también platicarlo, porque era lo que hacía a diario, ¿no? Con mis amigos del colegio en ese entonces también platicaba mucho del tema y dije, estaría interesante que se pudiera hacer eso, ¿no? Y siempre fui fanático de las transmisiones de fútbol y admiraba mucho a los cronistas, ¿no? A la gente que relataba los juegos, decía, está increíble, ¿no? Estás hablando de un deporte que te encanta, estás compartiendo y estás difundiendo la información, estás haciendo algo responsable y también divirtiéndote. Entonces, desde ahí como que tuve una inquietud de cómo le puedo hacer para dedicarme a esto, ¿no? Pero si llegabas a pensar, decir, es ahí donde quiero llegar. Sí, o sea, y yo dije, ¿qué necesito estudiar? ¿Qué es lo más cercano? Porque tampoco puedes estudiar ser relator profesional, ¿no? No puedes ser cronista deportivo, ¿no? Tienes que ir tomando también un área mucho más importante de conocimientos para irte enfocando, pues ya cada vez tú particularmente por tus gustos a algo en serio, ¿no? Y bueno, yo desde ahí como que tuve la idea de estudiar comunicación, busqué opciones, ya encontré la universidad, me metí y pues vas descubriendo también lo que puedes hacer, ¿no? Porque en primera instancia dices, no me quiero dedicar a comentar partidos, pero luego dices, también está padre estar detrás de cámara, o ahí vas descubriendo que la comunicación es muy amplia, entonces... O entiendes también tus limitaciones, sí, ¿no? Digo, porque todos quisiéramos, a todos los que nos gusta el fútbol y estudiamos comunicación, en algún momento quisiéramos ser el reportero de cancha, quisiéramos ser el Cristian Martinoli,
y no te da el rango de voz, o simplemente no te da el ritmo, o simplemente hay cosas con las que se nace, ¿no? Porque puedes ir a muchas escuelas de locución y te pueden tener la voz, pero hay algo con lo que naces y hay cosas con las que verdaderamente estás y no las tienes. Y yo, por ejemplo, diferente a lo que mucha gente considera que son indispensables, son imprescindibles, por ejemplo, el ser extrovertido y demás, yo soy muy tímido, yo soy un poquito cerrado hasta eso, ¿no? Muy reservado, y pues la gente de repente me pregunta, ¿cómo es posible que seas así o que te consideres una persona de tal forma y que te dediques a la comunicación? Pero no es necesariamente eso, o sea, tú puedes hablar de lo que te gusta, yo tampoco hablaría mucho más de algo que no conozco, pero como sé que siempre he visto el fútbol como una oportunidad, pues ahí está. Entonces, y ya vas entrando en una materia mucho más profesional, y la universidad y también el estudio por tu cuenta propia, pues te da para entender que también tienes que ser responsable, ¿no? Tienes que decir, bueno, sí quiero hablar de mi opinión, pero también tengo que informar, te das dando cuenta de que no solamente es compartir tu punto de vista, sino compartir a la gente lo que merece saber del deporte. Bueno, son como diferentes cosas, ya estando tú dentro del medio. Los géneros periodísticos, ahí está. Exactamente, ya siendo como, ya tú ya le estás jugando como al abogado del diablo, porque sí, ya tú ya estás dentro de esta cuestión y ya entiendes cómo se maneja cualquier cosa. Y yo siento que en el grado de profesionalismo es cuando te dejas, es cuando, a ver, me quito la camiseta, porque además también yo siento que son los espacios, digo, en tus espacios son más de completamente informar y no tanto a meterse a un debate. Si tuvieras ese espacio de ese debate, porque la otra vez escuchaba, creo que a Álvaro Morales, y él decía que sí, muchas de las cosas que él termina diciendo, que son cosas que él no se cree, pero que sabe que debe de incendiar, porque sabe que debe de tener audiencia. ¿Qué tanto te verías comprometido tú al decir, bueno, tengo que dar un argumento en el que sé que voy a reventar a lo mejor la audiencia, voy a reventar de manera momentánea a la gente que me está viendo, pero yo no me creo eso, o sea, yo no estoy seguro y no estoy completamente de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí, yo creo que ahí sí entran los valores de cada persona, y yo te podría decir de primera instancia, sabes que nunca lo haría, pero obviamente también está sujeto a ciertos contratos incluso, ¿no? Ya cuando firmas un contrato es cuando te estás comprometiendo con que vas a hacer lo necesario, o sea, no tanto como el fin justifica los medios, pero parecido, ¿no? Como claro. Ya tú tienes que cumplir con ciertas condiciones que se están estipulando ahí. Entonces, sí hay de las dos partes, ¿no? Te soy sincero, yo encuentro en el periodismo deportivo un círculo vicioso de que fútbol. A mí es el deporte que desde pequeño más me gusta, y es muy fácil que la gente lo disfrute, y es el deporte nacional, creo yo, en cuanto a gusto, porque es el más fácil de entender. No quiero decir que seamos una sociedad sin tanto conocimiento. No, pero es que cualquiera lo puede jugar. Sí, exactamente, es de fácil acceso, se necesita una pelota para empezar a jugar fútbol o palparlo. Pero también está el hecho de que, bueno, es el deporte más fácil de vender. Entonces, mucha gente pide fútbol, y aunque tengas la inquietud de decir, caray, o sea, no les estoy aportando nada porque no les estoy enseñando algo diferente, pues también tienes que cumplir con esa demanda. Entonces, a pesar de que no sea mi intención del todo siempre hablar de fútbol, pues lo tengo que hacer porque la gente pide esto, porque está, te digo, ese círculo de que no salimos de fútbol porque no les enseñas de fútbol, pero porque no te piden otra cosa que no sea el fútbol. Pero bueno, te gusta cubrir otros deportes, pienso yo. Sí, también, sí. O sea, también digo, hay que meterles poquito a poquito un poquito de contenido diferente, ¿no? O sea, me refiero a que de repente tienes una alternativa que también obedece a la inquietud que tenga la sociedad por algún club profesional que sea representativo de su ciudad. Por ejemplo, los Pericos de Puebla. Aquí en Puebla es fácil venderles béisbol porque se identifican con un club. Pero es difícil de repente hablar de otros deportes que no están tan desarrollados o que están lejos de ser profesionales, con campeonatos profesionales aquí en Puebla. Pero ¿no crees que es un lugar común eso de decir, bueno, sí, a todos nos gusta el fútbol, pero es que también es responsabilidad a lo mejor del medio tratar de llevarlo? Pues sí, está bien, o sea, tratar de llevar otros deportes a esa misma balastra y esa misma importancia, sí está bien, pero ¿no crees que es un lugar común? Es decir, está bien, es respetable, ¿no? Y es respetable las personas que buscan otro tipo de deportes, otro tipo de entretenimientos que no sean meramente el fútbol cuando se habla de materia deportiva. Pero el fútbol está ahí
digo, tú ni yo no lo colocamos, nosotros ya nos tocó llegar cuando también ya estaba en esa... Somos consecuencia de generaciones y generaciones, entonces... y sí es más difícil enganchar a otras personas o tratar de inculcarles... Sí, por la naturaleza del deporte, sí, también el simple hecho de que exista roce, pero que no se permitan contactos, pues tal vez como de deporte de contacto mismo, ¿no? Como podría ser boxeo, como una pelea de artes marciales mixtas, o sea, como que estás en el grado de que se permite algunas cosas, pero no tanto, entonces a partir de ahí yo creo que la gente se va enganchando, pero sabe que se va frustrando a sí misma viendo un partido de fútbol. No, y además también son como limitaciones, tú lo decías hace un ratito, tú paras 2 piedras, una pelota y ya se armó la reta, porque es muy fácil. Sí. Decir, bueno, vamos a practicar esgrima, vamos a practicar natación. Sí, los recursos no son a la mano. Exactamente, entonces... Y la mayoría, tal vez, ¿no? Probablemente sí. El sistema de deportes tendría que exactamente, porque no todos teníamos una piscina, ¿no?, para ir a practicar en natación. Creo que era Juan Villoro el que decía que además el fútbol no requeriría tantas limitaciones físicas, ¿no? Porque el básquetbol te exige que seas alto, el fútbol americano te exige es mucho más abierta la convocatoria para todo el que lo quiera practicar. Él decía, en el fútbol puede ser gordito y chaparrito y puede ser Maradona, puede ser alto, no muy rápido y puede ser Franz Beckenbauer. Ese tipo de cosas del fútbol que muchas de las personas a los que nos gusta lo terminamos de entender así, pues ¿por qué nos metemos ahí de manera apasionada? ¿Y cuántas reglas te pueden costar del fútbol, no? O sea, sí, son fáciles. Sí, o sea, el fuera de lugar, que es lo más complicado. Complejo, ¿no? sí, claro. Sí, pero si lo comparas con el béisbol, que es denominado el rey de los deportes por esa complejidad que existe, porque cada jugada es diferente, cada partido que vas a ver te llevas una sorpresa distinta y te llevas una duda enorme de cómo se tuvo que haber marcado, que si el umpire estuvo bien o si estuviste bien tú, porque es muy complicado de pronosticar. En el fútbol es patear, meter gol y listo. Sí, no lo toques con la mano porque no eres portero. Sí, la simpleza del fútbol. Exacto. Hay una cosa que a mí me interesaba preguntarte. Dime. Digo, tú eres relativamente nuevo en el negocio. Soy de la next gen, como dirían. Exactamente. Pero al fin y al cabo, la formación que tienes es más tu formación como televidente que tal vez ya como un estudiante. Digo, de estudiante te aventaste que 4 años. Sí, más o menos. ¿Tienes más formación o tienes más alimentación como televidente? ¿Cómo le haces para no copiar estilos? Porque yo he escuchado, y ahorita con TikTok que está muy de moda, yo he escuchado muchos vatos que empiezan como a querer entrar y todo esto, pero escuchas la frase y dices, pues este es Cristian Martinoli, ya, y se la robó de Luis García, ya, y ¿cómo le haces para no copiar estilos? Porque al fin y al cabo, pues sí, o sea, es una cuestión en el que todo esto es completamente universal y las cosas que están en internet son para probablemente utilizarlas. Pero, ¿cómo le haces para no copiar un estilo y que ese mismo estilo, por decir que te robes algunas frases o a cierta manera de narrar y que sea un círculo vicioso? Es que, ¿sabes qué? A mí siempre me pareció aberrante eso. O sea, como que de repente notaba eso, tuve la fortuna de distinguir de repente algunas imitaciones y de verdad me causa cierto conflicto escucharlas, ¿no? Como de, caray, o sea, no quiero hacer eso, no quiero parecer... No quiero quedar ahí. ¿no? Ajá, exactamente, no quiero llegar a ese grado. Entonces, pues sí, yo creo que la imitación es importante, ¿eh? O sea, tampoco la descarto del todo. Me refiero a que no puedes estar plagiando, no puedes estar volviéndote una copia barata de algo, pero sí puedes absorber algo positivo que encuentres en algún ídolo. Yo creo que todos tenemos también un punto como de referencia de qué queremos hacer y lo vas complementando entre... Eso tiene que ver con periodismo, lo básico, el periodismo Burgos, tú lo entiendes perfectamente. No puedes leer una nota y quedarte con esa nota, tienes que leer 5, 10 medios si quieres, diferentes para tener un criterio diferente. Entonces, tú solito te vas haciendo una figura muy grande. Pero mira, ni siquiera el copiar, desde una frase, que puede ser como lo más básico, una frase, la manera de expresarse, tratar de copiar, pero hasta el hecho de copiar argumentos. Exactamente, ahí es donde entra un poquito el fanatismo y también de repente uno puede caer... Mal encaminado, claro. Exactamente. Pero yo creo que siempre la base de todo es cuando llegó esa pregunta que ya te refería, ¿no? De cuando me dijeron qué te gusta hacer y qué te gustaría hacer, qué disfrutas hacer. Bueno, desde ahí es hacer lo que hago de platicar a mi forma. O sea, no quiero compartir o parecerme a alguien en particular, ¿no? A diferencia de mucha gente que también desea la fama, ¿no?
Y también es un tema importante a la hora de dedicarse a los medios. Hay mucha gente que quiere aparecer en televisión. Yo jamás quise aparecer en televisión. Yo quería compartir mi opinión del fútbol con 5 personas, pero que me pagaran por eso. Ahora, si lo estás haciendo con mucha más gente, pues termina siendo una consecuencia. Súper bien, claro. Sí, está excelente. Pero yo, por ejemplo, nunca quise formar parte no sé, de la vida de la televisión, de la industria como tal. El medio te va llevando. Entonces podría hacerlo en radio, podría hacerlo en redes sociales, podría hacerlo tal cual escribiendo, porque también he tenido la posibilidad de redactar algunas notas, de hacer entrevistas, incluso publicarlas en medios importantes, creo yo, en la región. Entonces eso te va haciendo muy, muy completo. Sí, porque te digo, pasaba todo eso, digo, desde el copiar de una frase, tal vez el estilo, el ritmo, cosas así, y también me ha tocado escuchar personas que copian o que fusilan argumentos, y eso yo siento que es un poquito más complejo, porque aparte sales desde un lugar de decir, bueno, yo pienso que estas cuestiones son así, es desde tu punto de vista, estás ejerciendo tu punto de vista, y si te fusilas el argumento o el punto de vista de otro, pues entonces sí estás completamente tampoco vas a fuera. inventar muchas cosas, ¿eh? O sea, sí, claro. Por ejemplo, es una jugada polémica, por decir algo, ¿no? En no sé, un partido de fútbol americano, ¿no? Que sea el pañuelo, que si la cebra está a favor de un equipo u otro, van a ser los que están a favor y los que están en contra. Entonces el argumento no puede ser mucho más extenso que si estás a favor o en contra. Luego va creciendo, sí es cierto, ¿no? Ya hay frases hechas que a lo mejor ahí sí se distingue un poquito más de dónde sacaste la impresión de algún otro comentarista y la estás empleando como si fuera propia. Pasa supongo que en el medio. Sí, y digo, sí. Mucho ego, entonces el otro va a estar buscando cualquier cosa para decir que le estás copiando, ¿no? Porque además tú le decías, muchos buscan fama y ya buscan la trascendencia, y es de, necesito estar en el ojo del huracán, o necesito que hablen de mí a toda costa, y si a ese a toda costa necesito ir en contra de mis propios ideales o decir cualquier burrada, que se ha prestado mucho también. El debate deportivo sí que ha decaído mucho, no sé si qué tanto sigas contemplando cuestiones de otras cadenas televisivas. Digo, porque tú cuando platicamos, ves, era lo que se platicaba. Y eran, o sea, tenías que estar al tanto también de lo que se consumía, o sea, las tendencias eran esas, ¿no? Ver ciertos programas de televisión, como dices tú, sabemos de primera instancia de cuál estamos hablando, de fútbol picante. Exactamente, y se ha decaído muchísimo. Sí, yo siento que ya está muy por el show. Es que era algo nuevo, bueno, yo creo que en su momento también era como impactante escuchar tantas discusiones como más incendiarias, ¿no? Ahora ya no es tanto, ya como que la gente se cansó de escuchar la misma discusión tan intensa después de 20 veces, ya dices, no, le cambiamos a ver qué más hay, ya también se vuelve aburrido. Sí, el antiamericanismo de por sí se vuelve aburrido, ya también esa píldora ya está muy dorada. El compromiso y objetividad y verdad dentro de un medio televisivo, es lo que te decía. Nosotros, te voy a sacar más fácil la referencia. Sales de teoría de la comunicación y entonces comprendes muy bien por dónde estás, digo, con algunos libros, no sé, de Marshall McLuhan, hay cuestiones así, Giovanni Sartori, y entiendes el mal que puede crear o que ha creado la televisión a lo largo de muchísimos... Sí, la televisión es mala maestra. Exactamente. Entonces, teniendo claro esto, y es una pregunta verdaderamente genuina, sin afán de comprometerte o de molestarte, ¿cómo vas y te clavas a un medio así, teniendo en cuenta eso? Se te llega a olvidar esa etapa de estudiante revolucionario, dices, pues ya en algún momento, pues sí estaba chido, pero ya me tengo que cortar la barba y taparme los tatuajes y me tengo que dedicar. Pasa porque también puede pasar en esa transición. ¿O de qué manera sigues conviviendo con esos ideales ya dentro de la televisión? Yo lo enfoqué muy diferente, o sea, yo cuando absorbí esa información, eso es lo que te presentan diferentes autores, porque, insisto, no te puedes quedar con un libro. Sí, diferentes maneras de verlo. Ahí te proteges, o sea, te vuelve más fuerte, te vuelve menos vulnerable. Entonces, cuando estás ya en el medio, sabes qué es lo que no tienes que hacer, o los riesgos que implica estar al frente de tantas personas día con día. Entonces, yo lo veo así, como que la posibilidad, la oportunidad de haber sumado mucho más criterio, de ampliar mi área de conocimiento y también decir, esto está bien, esto está mal, y por qué. Entonces,
pues ya también entra la ética, los valores, te digo, de cada quien, la responsabilidad, y también sé diferenciar perfectamente. O sea, tú me dices de cuando aprovecho el espacio para compartir una idea muy propia, que es tal cual, ¿no? Manipular a la gente, pero hay que diferenciar, y afortunadamente, y lo digo así porque estoy empezando, los primeros espacios que he tenido en televisión han sido de mera información. Entonces, presentar datos duros, que aún así se pueden presentar de la forma en la que tú quieras, Sí. ¿no? O sea, tan solo en la pandemia se me ocurre, ¿no? Puedes hablar de números de muertos, pero al mismo tiempo tienes que hablar de la respuesta de las autoridades ante las vacunas, ¿no? Cómo han repartido esa posibilidad ante toda la sociedad. O sea, los datos duros también se pueden presentar de una manera muy distinta, pero yo lo que procuro es presentar lo que a mí me hubiera gustado, que sería un panorama muy completo. Un panorama muy completo, general, sí. sin meterle de tu cosecha. Sí, a menos que tenga un espacio de opinión, que sí lo tengo en algún punto, por ejemplo, en los programas que tenemos de deportes los lunes ahí en el canal donde estoy, sí metes un poquito de tu, no sé, la opinión que tengas, ¿no? Y que de repente, sí, como aficionado o como parte de la sociedad, pues sí te enoja, ¿no? Que de repente eh, se tomen decisiones sobre, no sé, un equipo, el de la ciudad, del Puebla, ¿no? Oye, ¿por qué vende a tantos jugadores? Incluso te enganchan, ¿no? Es como, a ver, ya estás generando tanto interés por parte de un grupo, ¿no? Muy amplio, que ya había perdido el amor por el equipo desde hace muchos años. ¿Por qué destrozarlo de esta forma? Entonces, sí te termina traicionando tal vez un poquito la angustia o tal vez sí, la emoción, la que tengas en ese momento, pero pues es mucha concentración, y afortunadamente pues también he sido muy, yo creo, siempre he sido muy aplicado con lo que puedo aprender, y pues en la universidad pues he aprendido todo eso. ¿Sí influye tu día a día? Es decir, en los espacios donde te dan chance de dar como tu opinión, ¿influye tu manera de el día pesado que tuviste, lleno de estrés, de llegar a dar una opinión y terminar y decir, Sí, me manché, no es que estuvo de más? Sí, tal vez. Sí, yo creo que ¿Sí te ha pasado? Sí, Alguna vez me ha sucedido, pero tampoco cambia mi opinión. Nada más se hace más aguda, si quieres, ¿no? O sea, como que lo que iba a decir lo suelto en un tono un poquito más, no sé, fuera del rango que normalmente manejo, pero tampoco es como que se convierta en una opinión diferente, sino que se exagera un poco y listo. ¿Ves lo que tú haces? Es decir, ¿ves programas pasados? Sí. Sí lo llegas La a verdad ver. es que soy muy autocrítico y me pasaba mucho cuando empecé, eran días difíciles porque sentía que lo hacía muy mal, pero era porque pues, ya sabes que nunca te gusta la grabación que tú haces, ¿no? Siempre. Eso siempre ha ocurrido, desde un ejercicio muy fácil que puedes hacer en una clase o en propia casa, ¿no? Haces una grabación, te escuchas y dices, caray, ¿quién es este, no? Así me pasaba, y de repente decía, no me gusta la forma en la que me expreso, soy de repente hasta torpe con los ademanes que utilizo, pero además de que vas agarrando seguridad, por ejemplo, en este caso porque es a cuadro, pues también estás entendiendo que pues, estás siendo muy cruel contigo mismo. Pero ya viéndolo de fuera, pues no se vuelve tan mala la expresión que puedes estar utilizando. Digo, ya 2 años también ya le empezaste a agarrar. Digo, Hasta el gusto a las equivocaciones. Yo me imagino que si sigo ahí es por algo, ¿no? Porque he ido Pienso que mejorando, sí. he ido puliendo algunos detalles, entonces pues también es eso, es tomar experiencia, es ir aprendiendo, reconociendo lo que está bien, lo que está mal, y lo que puedes mejorar para bien de todos, para la gente que te sigue, pero sobre todo para ti mismo, para estar más tranquilo. Ahora, quiero pensar que tú sí tienes como bien canalizado o bien enfocada las personas que te siguen no necesariamente a ti, pero porque quieren saber de fútbol, que son la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría se va a tratar de informar a través de deportes por qué le pasó al Puebla, si van a vender a alguien del Puebla, si alguien se lesionó del Puebla, es decir, todo se va a concentrar en el fútbol. ¿Cómo le haces o cómo le hacen para hacerlo o qué cambia cuando se trata de hablar de otros deportes? Lo maquillan, lo hacen atractivo, ¿sabes qué? Pues como vaya, pues total, ahí los verdaderos aficionados van a buscar Yo lo que busco es darle la dimensión que corresponde. Y ha pasado, por ejemplo, me acuerdo el semestre pasado en Guadalajara llegaron las finales de la WTA, ¿no? La Asociación de Tenis de Mujeres. O sea, estás hablando de un evento mundial que cayó de rebote por la pandemia porque la sede original no pudo, o por ejemplo el preolímpico de béisbol, ¿no? Que se celebró en el Parque de los Hermanos Cerdán aquí en Puebla. Claro. Y la gente no se da cuenta la magnitud del evento que trae, sí. Sí, o sea, de la cosa tan grande. Entonces, lo que sí procuro es darle la importancia, darle su espacio, incluso por ejemplo el Puebla femenil, ¿no? Estás hablando de un equipo profesional, de una alternativa de tu ciudad.
evidentemente pues ya no hablaremos mucho más porque aquí nos van a regañar de que hablamos mucho de fútbol. Pero bueno, los resultados son malísimos, ¿no? Y hay que decirlo con todas sus letras. Es un equipo que la verdad está estancado, pero es una situación completamente diferente. Lo que me refiero es que la gente no se atreve a consumir algo diferente, que le pueda ampliar un poquito más la agenda deportiva incluso, ¿no? O sea, mientras descansa el pueblo, Sí. nos quedaban los artilleros en su momento de fútbol americano. ¿Y quién los pelaba? Pues ahí está el error, que no vas haciendo mucho más extenso pues no sé, tu forma de consumir los deportes. Ese es el error también de la gente, que no se atreve, porque a lo mejor dice, no, pues para qué voy al partido si no entiendo el fútbol americano, en lugar de voy a ir y que me expliquen y ya con al siguiente lo voy a entender mejor y cuando acabe la temporada voy a entender qué es lo que sucedió completamente. Y por fuera sí tienes personas que dices, oye, pues sí, a mí me gustó lo que dijiste, no sé, lo que dijiste de béisbol, lo que dijiste de voleibol, sí tienes gente por fuera que ya te empiezan a seguir así de esa manera. Sí, y la verdad es que sí, digo, me apena un poco. Es gratificante. No, me apena un poco porque justamente las personas que me han saludado de, oye, te vi en tal canal, fue porque estaba desayunando ahí, ¿no? Y me agarran las memelas y de repente me han tocado, todas las veces que me ha tocado que me saluden de gente, que seguramente habrá algunos otros que me reconocen y no me saludan, ¿no? Es normal. Yo, por ejemplo, te digo, soy tímido, no lo haría. No saludaría a alguien que conozco. Claro, te ves a Roberto Gómez Junco y a lo mejor lo saludo, ¿no? Claro. Exactamente. Es que me ha tocado que justamente cuando voy a desayunar, cuando estoy comiendo, en ese momento me saludan con el taco aquí justamente. ¿Cómo convives con eso? No, pues bien, la verdad es que me da gusto ¿Sí? Porque significa que la empresa va bien, que voy bien y que les da gusto, que... ¿Cada vez es más habitual ese tipo de de cuestiones? información. Sí, la verdad es que sí, los primeros meses fueron obviamente de irnos posicionando, de irnos dando a conocer y ya ahorita creo que tenemos un público que es leal, que es fiel y que participa mucho. También hay mucha gente que está detrás del canal, que está detrás del monitor escuchándonos y viéndonos, pero que no se manifiesta. De repente un ejercicio muy fácil, ¿no? 2 boletos del Puebla, por decir algo, y llegan 80,000 mensajes, ¿no? Pero si no das nada, pues tampoco se manifiestan tanto, sino que están disfrutando, están recibiendo la señal. ¿Cómo es tu relación con la del... Bueno, vamos a meterlo un poquito más. ¿Tienes alguna relación directa con la directiva del Puebla o simplemente lo que tienen directivos? Bien, me han tratado excelente. ¿Sí? Sí. Digo, también por la fortuna, te digo, de que me ha tocado mucho informar, compartir, darle difusión al equipo más que cuestionarlo, tal vez por eso. Espero que no sea por eso, sino así ha dado la casualidad de que ha coincidido. Pero, bien, me han tratado muy bien. Han sido también meses complicados de repente por la pandemia, como que se volvió un poquito distanciar el asunto, pero bien, por ejemplo, me invitaron a la comida de fin de año, y es decir algo, ¿no? ¿Ah, sí te invitaron? Medios, por ejemplo. O sea, ese tipo de eventos dices, no es necesario, pero me están considerando y hacen un filtro, pues yo me imagino entre los que hablan bien y mal del equipo, a lo mejor, no sé cuál es el criterio, no te puedo decir yo, pero sí, bien, el trato es muy, muy grato, sí. ¿Y escuchas o ves cuestiones locales, es decir, colegas tuyos en otras empresas? ¿Sí los consumes, sí los ves? Sí, siento que es cierta obligación también, o sea, para saber qué contenido puedes darle a la gente, o sea, no es copiarles, por supuesto, lo que habíamos platicado hace rato, pero también ver lo que puedes ofrecer, o sea, hacer más completo tu sección de deportes, ¿no? Puedes hacer más completo tu esquema, si puedes ir, no sé, entendiendo que hay otras oportunidades y de repente en otros medios las encuentras y empiezas a hacerlo a tu manera. Y además creo que es una responsabilidad de que todos estemos a la par, o sea, procuro que todos llevemos lo mismo porque también es importante. Cada quien a su forma, cada quien a su estilo, como sucede con las noticias del día con día, ¿no? O sea, la misma conferencia de prensa del gobernador, cualquier medio lo va a llevar a su manera muy diferente, pero hay que estar todos en sintonía porque estamos llevando lo más importante y es, según nuestro conocimiento y nuestra experiencia, lo que tiene que saber la gente. Hay una conciencia, y eso también te lo pregunto de manera sincera, tal vez te lo pregunto queriéndomelo responder yo, pero yo no digo, no teniendo el protagonismo que tú tienes en el medio, pero tienes la conciencia de decir, bueno, soy la nueva generación, sí. y como nueva generación, al escuchar lo que dicen los otros programas, las otras empresas, los otros colegas, con esta conciencia, sí debo de desechar vicios viejos que tienen completamente, es decir, yo soy muy poco de escuchar radio, a pesar de que trabajé en radio y me gusta la radio, pero la radio por lo menos local no me gusta la manera en la que te tratan como escucha, parece que te tratan como retrasado mental.
y es una constante de anuncio y albur y anuncio y albur y en muchas estaciones, por lo menos en las más populares. ¿Te pasa eso? Es decir, bueno, este tipo de cosas sí está muy completamente, desde, por ejemplo, aprovechando que el medio pues, es audiovisual, claro. ¿no? En el caso de la televisión, pues desde vestirte diferente, ¿no? Un poquito más casual, que la gente te vea como un compañero a distancia, ¿no? Con alguien con el que podrías cotorrear tal cual, ¿no? En su comida, en la sobremesa, así es lo que procuro. Que también mi estilo, o sea, mi forma de ser, mi personalidad lo hace un poquito más complicado que si fuera más extrovertido, ¿no? Porque sería mucho más de, no sé, de un momento a otro, como que más espontáneo. Pero siendo serio y demás, lo que sí procuro es que la gente consuma algo diferente, porque yo como espectador también procuro ver algo diferente, ¿no? No estaría viendo las mismas noticias de siempre. Sí te sirve para aprender cómo funciona un formato televisivo que tampoco puedes estropear, puedes echarlo a la basura, ¿no? Un costal como si no funcionara, pero tienes que darle un estilo distinto. ¿Alguna figura de locución de conducción en Puebla que digas, bueno, pues igual sí se podía rescatar, a este sí le podríamos sacar, de la vieja guardia? Porque digo, estás tú, como pueden estar varios relativamente nuevos que pienso que van en el mismo camino. Que se están formando. Que se están formando, exactamente, pero que de la vieja guardia, digo, yo siempre voy a caer el mismo ejemplo. A nosotros en las conversaciones nos pasaba, si tal vez el analista fuera de alguna manera, se la tomara tan en serio como Roberto Gómez Junco, saldría una polémica no tan barata, no tan de 3 pesos y saldría un muy buen nivel, pienso yo, a lo mejor en el análisis del fútbol, en cosas muy simples. ¿Tienes algo así de referencia local? Bueno, fíjate que sí, muchas referencias, pero sobre todo yo me quedaría, y lo digo muy en serio, o sea, hay gente a la que tal vez no le cae del todo bien, pero el caso de Antonio Abascal, por ejemplo, me parece que es un hombre que respeta mucho la profesión. O sea, tal vez de repente es tendencioso con algunas cosas y que mete su gusto particular por la época que le tocó vivir cuando era joven, cuando era mucho más joven. Entonces como que ahí se vuelve un poquito, se podría volver un poquito aburrido para la audiencia, ¿no? Porque pues tal vez quiere ver lo más actualizado, como que demanda el contenido mucho más fresco, pero podría ser una referencia a él. Y bueno, me imagino que también Alejandro Bullegoide, ¿no? Uh-huh. Que también es un periodista, me parece muy sobrio, como que no se sale de la misma línea que ya ha llevado durante años, pero funciona, porque también lo hace mucho más platicado que con el formato tan estricto que de repente los medios exigen. Y aparte en este medio local, o digo de los alcances locales, pues pienso que igual también termina por jalar eso, porque también escuchas cada cosa que también sí se te ponen... Y te puedo dar mil ejemplos, por ejemplo, no me voy muy lejos, ahí en mi propia casa, en el canal, pues también David Alberto Vadillo me parece que es un comentarista muy crítico, eso también es muy bueno, ¿no? Que no es como que ir siempre contra el sistema, no es necesario... como él mismo dice, ¿no? Picar el avispero no es necesario, pero sí de repente hacer cuestionamientos, porque el deporte también se cuestiona, no se aplaude, sino que se preguntan las cosas. Puede ser, es una manera... Podrían ser 3 referencias de cosas muy diferentes, ¿no? Uno como ejerce el periodismo, otro del estilo y otro más de la crítica que genera. Las complementos intelectuales para ti como presentador, es decir, yo sé que tienes un gusto por la lectura, porque también en muchas ocasiones hemos platicado de libros y cuestiones así. ¿Qué tanto todavía le tomas importancia a cuestiones completamente periodísticas como escritas? Es decir, sí, yo también soy muy visual y muchas veces una idea tal vez la puedo comprender mejor a través de un video, cuestiones así. ¿Qué tanto tú tienes esas herramientas para decir, bueno, una noticia la tengo que ver de diferentes maneras, pero no solamente de diferentes puntos en formatos distintos, ¿no? En formatos distintos, exactamente. ¿Qué tanto todavía le andas entrando a esos complementos intelectuales? Sí, seguro, día con día. Mucho. Con día sí tengo, obviamente, mis canales, por ejemplo, en YouTube, que la gente lo ve como si fuera algo nuevo y le hace ruido. No, en YouTube también, si sigues a las personas correctas, sí, creo yo, encuentras también contenido muy valioso. Sí, también tengo mis autores favoritos, tengo mis reporteros favoritos, porque hay notas que me gusta leer, y están después los columnistas, ¿no? Que son tal vez un poquito más de opinión y si quieres un poquito más de análisis.
Entonces, como que sí, vas metiendo de todo un poco. Yo creo que es necesario aprender a leer, a escuchar, a ver, a palpar el fútbol de diferentes formas y todos los deportes, ni se diga. Ya después de 2 años y medio que tienes, y que también tiene la pandemia, ya adaptaste también tu vida precisamente a diferenciarla y a hacer como montones, de decir, bueno, esto es completamente parte del trabajo y esto es completamente una parte que me hace, una parte recreativa para mí, pues Sí. tiempo para mí, pero supongo que esas dos partes de tu vida se retroalimentan, porque no va una cosa sin la otra, es decir, seguimos cayendo en que el fútbol partió de tu pasión, de un hobby, y ahora terminar prácticamente trabajando. Son mis vacaciones, Sí. y lo voy a poner como un ejemplo muy fácil, ¿no? Yo tuve vacaciones, antes me las tomé, fíjate, antes de los Juegos Olímpicos, porque ves que tocaba el horario de Tokio, que no era nada conveniente para nosotros. Nada. Bueno, yo dije, voy a tomar vacaciones, llevo trabajando durante un año completamente en un horario que ya lo habíamos platicado, ¿no? Que tampoco es el deseado por mucha gente, que también ha sido de lo Por lo menos para ti no. Para mí no. Pues siempre ha sido un problema. Para mí siempre ha sido un problema levantarme temprano, ahora no es temprano, es tempranísimo. Bueno, estaba tan cansado después de un año que dije, voy a tomarme una semana antes de los Olímpicos de Tokio, porque voy a estar monitoreando los juegos a las 3 de la mañana, con los partidos, con los juegos, con los eventos, con los combates, lo que tú me digas. Entonces, llegó el primer fin de semana, bueno, el sábado de mis vacaciones, el domingo corrijo, y fui al estadio de béisbol y me encontré con algún miembro de la directiva de los Pericos, con quien también tengo un buen trato, con ellos un poquito más cercano, mucho más personal que con los del Puebla, por ejemplo. Y me dice, ¿qué andas haciendo por acá? ¿Viniste a trabajar? Y le dije, no, mira, hasta me vestí diferente. Me dijo, sí, pues casi ni te reconozco, ¿no? De que no vienes con el pantalón, y con la camisa, y con la corbata, no, que es una molestia, pero bueno, ya ni se diga eso. Y me dice, qué bueno que me dices, es más, te voy a mandar un par de chelas para que las disfrutes ahí, porque iba con un primo. Gran directiva. Por eso se habla bien de ellos, ¿no? Porque regalan chelas. No, y porque normalmente ellos mismos, pues obviamente no te van a mandar una cerveza si saben que están trabajando, todos respetamos el trabajo del resto. Pero sí, me dijo, qué bueno que viniste, oye, qué curioso, ¿no? Que vengas al estadio, has venido toda la temporada. Le dije, sí, pero no he visto los juegos como los vería fuera. Como aficionado, ¿no? Como aficionado, exactamente. Procuras que se vayan rescatando las jugadas para presentarlas a la nota del día siguiente, y no tanto por ver las jugadas y disfrutar de los movimientos de cada corredor, por decir algo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas reflejan que sí, sigo siendo un apasionado de los deportes, aunque sí es diferente cuando lo estás cubriendo, muy diferente. Sí, porque te tienes que meter literalmente en el traje, y dar una cara completamente, pues no, te iba a decir una cara completamente objetiva, pues no, porque en realidad ese debe de ser como el principio, yo pienso, al presentar cualquier cuestión, pero sí te olvidas completamente de la pasión y todas esas tipos de cosas. Sí, por ejemplo, no voy a gritar o voy a celebrar que Guadalajara vino y le pegó 2-0 al Puebla, no, o sea, le voy a las Chivas, lo que quieras. Pero pues estamos hablando de información y se respeta, o sea, tienes que presentarla siendo educado y siendo respetuoso con tu audiencia. Sí te ha tocado ya cubrir al Guadalajara, supongo, aquí. Sí. Me tocó en 3 ocasiones ya. Ya sin broncas, y ya la manejas de... Sí, que se ve algo más grande, ¿no? Pero que tienes ya el acceso a prensa, ¿no? Ya... Sí. No, no se te sale querer, no se te ha escapado decirle alguna maldición a Bucetich o al enturno, el que está ahí. Además no va con mi personalidad, como hemos Es cierto, platicado. tienes razón. Es importante y qué bueno, afortunadamente me tocó ser así. Y no, pues digo, siempre también valorando mucho la oportunidad de estar ahí, porque ahí es donde te cae el 20 de, o sea, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Hasta dónde he llegado? Si vienes porque vienen a Puebla, si vienes porque les toca visitar al Puebla, pues estoy ya cerca de lo que imaginé en su momento. Fíjate, esto que me acabas de decir está muy chido. Está muy chido porque aparte yo con el equipo del Grito del Bulbo, llevamos trabajando pues sí, 8 meses. 8 meses, 9 meses hemos trabajado juntos. Y se crea una comunidad muy chida, sobre todo por personas que cuando las entrevistas o hablas con ellos, te contagian esto que ellos ya lograron. Para ti es muy fácil percibir lo feliz que estás en este momento por lo que ya tienes. O sea, sí es muy fácil percibirlo y es muy fácil percibir la alegría que tienes, el orgullo que tienes de haberlo conseguido, y que a partir de ahí, es decir, está bien chido lo que estoy haciendo, pero todavía me falta más, o no sé,
yo lo percibo así, que si quieres todavía Sí. más cuestiones. He tenido fortuna y también lo digo en serio, o sea, he tenido la posibilidad de ser invitado, como te dije, yo no he tocado puertas tal cual, pero he tenido la fortuna de que mi trabajo y mi esfuerzo me ha llevado por un buen camino, porque he tenido también muchos contactos y tú lo sabes perfectamente, también el medio se va mucho con eso. Afortunadamente y desafortunadamente, ¿no? Porque si lo aprovechas, que mejor, y si lo desaprovechas, o mejor dicho, si te pierdes una oportunidad porque no tienes tanta gente que está involucrada en el mismo medio, pues es una pena. Pero sí, es mucho orgullo y lo puedes apreciar muy fácil porque, digo, a lo mejor porque soy novato, o lo fui en su momento, digo, ya 2 años también son un buen tiempo. Y es mucho más fácil reconocer cualquier pasito que das, ¿no? O sea, si llevas 5 pasos, cada uno lo recuerdas perfectamente. Ya cuando llevas 1500, difícilmente te vas a acordar del 25º, ¿no? Por decir algo. Pero así sucede. Eso es natural del ser humano, yo creo. ¿Qué tanto ha comprometido la televisión, el medio en el que estás, no necesariamente la empresa, el medio en el que estás, tu punto de vista? Para bien o para mal. ¿Qué tanto sientes que en algún momento sí se ha comprometido de decir... Nosotros cuando iniciábamos el podcast lo decíamos, aquí la única autocensura o la censura que va a haber es la propia. Porque aparte de que podríamos tener como las libertades, nosotros cuando nos arrancamos a decir un montón de tonterías, si te pones a pensar y dices, esto ya está pasando, o sea, esto sí ya me estoy pasando. Ahí sí es la naturaleza de la persona, sí. Porque es la compostura, tal cual. O sea, nada más que llevada a un medio de comunicación. O sea, a lo mejor piensas algo mientras estás recibiendo tu orden en un restaurante, ¿no? O te están tratando mal, y ya la reacción que tengas en ese momento, tu opinión, porque ahí surge una opinión, si quieres, muy, pues no sé, muy efímera, ¿no? Y intrascendente. Pero existe, ¿no? Esa opinión que no vas a manifestar porque sabes que no es correcto. Entonces, ya a mí me pasa mucho así. Simplemente guardas compostura, pero no me ha tocado eso de la censura, ¿no? Afortunadamente también en el medio donde estoy, obviamente te respetas mucho, y eso también hay que entenderlo. O sea, la gente que te ve, la gente que sigue al canal donde estoy, particularmente en este ejemplo, pues merece respeto. Y el respeto es para ellos, más que porque me pueda condicionar algo el medio donde estoy. Más que el medio, tú entiendes muy bien cómo va el negocio también. Sí, entiendo que la gente se merece que la trates con respeto igualmente, ¿no? Si vas a presentar una idea, que sea una idea con cordura también. Me parece muy... Este argumento, esta opinión no es nada de novato, sí, es de gente ya absolutamente experimentada. Gracias. Mira, vamos a cerrar, digo, si lo quieres cerrar, porque hay como varios tópicos que puse para no perderme, pero precisamente con la cuestión del trabajo que decías. Tal cual, digo, ahí lo puedo citar, si hay oportunidades para todos. Digo, tú lo entiendes muy bien desde un lado y desde un contexto en el que nos has explicado cómo lo hiciste. Pero creo que tú y yo conocemos muchísimas personas, grandes, y hace rato platicábamos, muy talentosas, muy talentosas, que probablemente no han tenido como la oportunidad de tener, digo, hablando concretamente a lo que tú te dedicas, ¿no? Que no han tenido esta oportunidad de decir, pues, párate y dilo. Sí, que estarían 24 horas en un negocio o con tal de dedicarse a esto y que no pueden, o que pareciera que no pueden. Yo creo que siempre hay, o sea, siempre, sí, yo creo que sí puede haberlas para todos. O sea, no las hay en este momento. Sí puede haberlas. ¿A qué me refiero? O sea, más allá de que yo tenía los contactos, la oportunidad no existía por naturaleza. Si yo no hubiera empezado a hacer mis propios proyectos personales, o haber aceptado ofertas sin recibir algo a cambio, pues esa oportunidad, o al conocer a esa persona, no me hubiera funcionado absolutamente nada. Están otras personas que están en otro nivel porque, no sé, sus familiares tal vez tienen ya una presencia mucho más importante en el medio. Esas tienen tal vez sí por naturaleza esa oportunidad, que no siempre las aprovechan. Entonces yo creo que sí las puede haber, pero depende de uno, ¿no? Y de aceptar también, y tener el valor y mucha valentía para poder dar el siguiente paso, ¿no? De hacer lo que tú quieres y manifestarlo. Hay mucha gente que dice, me encantaría hacer esto, y le digo, ¿por qué no lo haces a una escala menor?
porque de repente dices, no, pues estoy tocando medios, tocando puertas de medios, quiero entrar a este periódico, quiero entrar a esta estación, y no, nomás no, y ya hice casting y 1000 veces y no. Le digo, o sea, si no puedes, si no está esa oportunidad, esa puerta abierta en estos momentos, podría abrirse después, pero no puedes estancarte ahí, tienes que dar un paso al lado y tal vez tocar una oportunidad que tú mismo puedes generarte, que tal vez no va a ser la que te compense de la mejor forma en temas de dinero, pero después vendrá eso. Porque además tú tenías la oportunidad, o tuviste la oportunidad por tu amiga y todas esas cuestiones, pero si igual si no hubieras sabido hacer muy bien lo que haces, pues igual, sabes que eres muy mi amigo y te quiero mucho, pero pues adiós, o sea, también necesitamos como algo profesional. Sí, no se iba a quemar, no se iba a quemar por mí. Exactamente, necesitamos a alguien que sepa verdaderamente lo que está haciendo. Sí, por más que me conozca, por más que me quiera, y saludos a Andrea Vargas, seguramente también estará pendiente. Ella es la persona que me hizo el favor de invitarme a este proyecto. Sí, o sea, se sabía del talento, pero sobre todo de la ambición que tenía yo de formar parte de un medio de comunicación y de hacer lo que más me apasiona. Te dedicas a eso precisamente, ya eres privilegiado. Ya desde ahí, sí. Y sabes que privilegiado de muchas cosas, Burgos. O sea, desde conocerte, por ejemplo. Muchísimas gracias, Rochi. Por supuesto, naturalmente por el hecho de conocerte, pero porque nos conocimos en una universidad. Claro, somos estudiantes. O sea, ya es un grupo muy selecto. Entonces, sí. Pues sí, tuvimos estos recursos, los aprovechamos cada quien a su manera. Aquí estamos, afortunadamente. Y pues invitar a la gente que haga eso. Que si no tiene o cree que no tiene los recursos, que vea en sí mismo, que vea en sus bolsillos. Ahí sí va a encontrar algo. Muchísimas gracias, Richie, porque te estás convirtiendo en el primer invitado de la entrevista del Grito del Vulgo. Espero que la próxima vez que vayas a firmar en ESPN, antes de irte también nos regales otra entrevista, digo, ya para complementar. No, seguro, y estemos allá o no, Burgos, aquí andamos, ya sabes, el contacto ahí estamos en WhatsApp. Seguramente en en próximos años vendrán nuevas aplicaciones, no sé si WhatsApp particularmente, pero estaremos en contacto y es un gusto. Y si no, el cariño y el respeto siempre va a estar ahí. Igualmente la admiración también. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues nada, gente, muchísimas gracias. Espero les haya gustado esta entrevista. Les vamos a traer una entrevista por lo menos cada 15, ahí dependiendo el tiempo. Y pues nada, no pierdan de vista al buen Ricardo Ruiz. Ahí les vamos a dejar en la tarjeta en sus redes sociales para que lo vayan a seguir y de paso pues también nos sigan a nosotros, que es lo que estamos buscando. Nada, en nombre del equipo de Grito del Vulgo, muchísimas gracias. Cuídense mucho, gracias Burgos.